que en el camino, sea el camino espiritual, sea el camino laboral, sea el camino familiar, nosotros nos vamos a topar con algunos impedimentos y con algunos obstáculos y también con algunas situaciones que nos hacen muchas veces desfallecer, muchas veces nos hacen dudar, pero también nos hacen aprender. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a soltar todas esas situaciones negativas que no nos abonan. Soltar es uno de los pasos más dolorosos, pero también uno de los más poderosos. Muchas veces no soltamos porque tenemos miedo de perder, de retroceder o de quedarnos solos. Sin embargo, soltar no es rendirse, es confiar. Cuando nosotros empezamos a soltar todas aquellas situaciones, todos aquellos temores, todos aquellos terrores que en nuestra mente han venido, empezamos a ser libres. Muchas veces no queremos soltar porque nos aferramos a una idea, nos aferramos a una persona y es totalmente negativo. Si esa persona nos hace daño y si nos seguimos aferrando, nuestro corazón va a empezar a estar mal. Pero lo que le quiero decir en esta noche, que Dios nos ha hecho libres. Lo hemos proclamado, lo hemos dicho, lo hemos cantado. Hay un sinfín de alabanzas, que hasta una alabanza antigua, una alabanza viejita que yo le escuchaba cuando era niño, o sea, hace más de 30 años, hace más de 35. Libre, tú me hiciste libre, mi buen Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Pero cuánta de esa alabanza nosotros la estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el creyente puede vivir en una burbuja, en la burbuja espiritual. Podemos vivir en esa burbuja nosotros. Podemos cantar, podemos vernos libres, podemos aparentar estar libres, pero estamos súper atados. ¿Y cómo lo podemos ver? Cuando nosotros retrocedemos el cassette, cuando nosotros retrocedemos la historia y recordamos con un dolor profundo el daño que nos hicieron, lo que nos dijeron, lo que no pasó y lo que perdimos. Y usted dice, sí, perdono pero no olvido. Y ese es un dicho que se dice en lo secular, pero en lo espiritual no se puede aplicar. Porque es muy frustrante cuando vivimos con esas ataduras tan ligadas al corazón que no podemos tener plenitud en Cristo. Decimos que estamos libres, pero en el momento cuando estamos a solas nos vemos interrumpidas nuestras oraciones por esa espinita, por esa falta de perdón, por ese pasado que nos está atando a lo que podemos lograr en Dios. Hay situaciones en las que Dios nos pide avanzar. Y cuando Dios nos pide avanzar, muchas veces nos duele. Nos dice, hijo, avance, hijo, cambie, hijo, lo haga, hijo, venga para acá, Fernando. Entonces, así es como Dios nos llama la atención. Hijo, venga para acá. Ay, Señor, otra vez tengo que perdonar, pero me hizo daño. Y nos vuelve a decir, así como los niños, así como nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, así nos dice Dios. Nos dice por las buenas, nos enseña con la palabra, pero después nos enseña de una manera bien dolorosa. ¿Por qué? Porque Dios está continuamente enseñándonos y cambiándonos. El propósito de Dios no es destruirnos, el propósito de Dios es construir y desconstruir todo aquello que está, aquellos paradigmas que están penetrados en la cabeza, en nuestra cabeza. ¿Por qué? Seguimos con el dolor que tuvimos hace 35 años, con el dolor que tuvo hace 30 años. Y hermana preciosa, yo le voy a decir un gran misterio. A nosotros los hombres se nos olvida. Yo sé que las mujeres tienen una mente increíble. ¿Cómo se acuerdan? Con lujo de detalles. Yo le digo a Nadia, amor, vos tenés mente fotográfica. Aquella vez y no me acuerdo, amor. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando nosotros nos enfrascamos en estar recordando y no soltar aquello que nos está dañando,
Entonces no podemos avanzar en el mundo espiritual, seguimos atados al pasado. Y después Dios nos va pasando por la misma prueba, nos va pasando por el mismo proceso, nos va pasando por el mismo dolor y decimos, ¿por qué, Señor? Estoy viviendo la ocasión, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Sí, porque el Señor quiere que pasemos la prueba tal vez del perdón, de la humildad, que muchas veces nos falta, para entender quién manda. Y el que manda es Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando nosotros empezamos a confiar en Él, es hermoso. Cuando nosotros pasamos un proceso y decimos, Señor, me dolió, me molestó, porque tampoco podemos decir, no, a mí nada me molesta, yo soy santo y a mí solo las alas me faltan. No, si nos enojamos, nos enfadamos. Pero el detalle es no sucumbir a esas emociones, no sucumbir y mantener, y el detalle es no mantenerse en ese círculo vicioso de emociones negativas. Si nos hace falta, tenemos que pasar la prueba de la falta de perdón, entonces nosotros tenemos que ir ejercitando, ir sacando de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que nos dañó. Pero muchas veces yo he visto una serie que se llama Acumuladores Compulsivos. Y llega una persona, llegan psiquiatras, llegan psicólogos y gente de limpieza. Y santo Señor bendito, guardan todo. Y es aquel desorden que yo digo, Jesús, yo allí me desmayo. Que me encanta el aseo. Jesús bendito. Y las personas sienten que no tienen un problema. Y yo veo en esa serie, cuando a alguna persona le botan algo, se pone hasta nerviosa, suda, se siente mal, llora. ¿Por qué? Porque se siente atada a esa, podríamos decir, basura, porque son a veces acumulaciones de X cosas que no le sirve, que no le funciona, que no tiene ninguna utilidad, pero en sus emociones y en su mente se siente atado a ese objeto. Entonces así puede pasarnos a nosotros. Podemos atarnos a situaciones, personas o el pasado que nos sigue dañando, y nos aferramos tanto al pasado para seguirnos autocompadeciendo. Es que me hizo daño. Sí, hermana, hermano, yo tal vez comprendo, y tal vez no pasé el dolor que usted pasó en esa situación. Tal vez yo no lo comprendo y estoy consciente de eso. Tal vez usted pasó un proceso en lo amoroso, en lo laboral, en lo espiritual, el cual yo no lo voy a comprender. Si usted hubiera pasado lo que yo pasé, me comprendería lo que yo siento. Sí, amado hermano, yo en lo espiritual pasé en lo espiritual pasé un proceso bien fuerte con mi iglesia anterior. Bastantes marcas emocionales y espirituales que me persiguieron aún después de salir de ahí. Y ahora yo puedo ver a esa persona que está a cargo de esa iglesia y bendecirlo. Y mi corazón está sano. Y le puedo sonreír. Y ¿sabe qué? Le puedo servir. Y lo puedo ver sin hipocresía, porque Dios sanó mi corazón. Pero la decisión de soltar, amado hermano, no es de Dios, no es del Espíritu Santo, es suya y mía. Pero eso tenemos libre albedrío. Nosotros decidimos si seguimos atándonos a las situaciones que nos hacen daño a nuestra vida espiritual, material, familiar, conyugal, o si lo soltamos y buscamos la plenitud de Cristo. Y esto pasa en los matrimonios. Sé que cometemos errores, eso va por igual, tanto hombres como mujeres. Pero el detalle es que sopesemos siempre y pongamos en una balanza, y ahí sí le digo, mire para atrás. Mire para atrás. Si tuvo un conflicto con su esposa, si tuvo un conflicto con su esposo, solo acuérdese cuando ese hombre o esa mujer, ojalá que sea, estuvo cuidando a sus hijos, estuvo con usted en el hospital, ojalá que así sea, estuvo sosteniendo su mano, estuvo en el parto de su hijo. Yo tuve la dicha de estar en el parto de mi hijo. Mire, hermano, yo casi me desmayo.
Y como uno no sabe, la ignorancia que... Y mira, y mira que al niño como moradito, doctor, ya está bien. No, señores, que así nacen. Y yo que sabía, ¿no? Pero yo dije, le pasó algo. Pero yo casi me desmayo y tiemblo de la emoción al ver a mi muchachito nacer. Entonces, cuando nosotros sopesamos lo bueno que pasó y empezamos a poner en una balanza y a ver las virtudes y no solo las desavenencias y no solamente los errores, podemos empezar a soltar, podemos empezar a desligarnos. Pero muchas veces los seres humanos somos tan adictos a ligarnos al pasado porque nos satisface nuestra necesidad de sentirnos bien, porque soltar el pasado nos obliga a madurar, nos obliga a perdonar, nos obliga a cambiar. Malas actitudes puede ser, malas palabras. Entonces tenemos que soltar eso. Si no se rinde el pasado, se convierte en una carga, que nos aleja del propósito de Dios. Y qué duro es caminar con una carga todos los días en nuestra espalda. Y podemos sonreír, y todos nos ha pasado eso. En nuestro trabajo sonreímos cuando tenemos un cliente, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo está? Y por dentro nos estamos que nos pide algo nuestro jefe, está bien, con mucho gusto, ya le apoyo. Y por dentro estamos que nos estamos deshaciendo. Entonces Dios quiere que tengamos plenitud. Dios quiere que si venimos a la iglesia tengamos libertad y no ataduras. Hay ataduras que el enemigo las pone, hay ataduras que nosotros mismos ponemos. La atadura de la falta de perdón, la atadura de las adicciones. Y son grilletes que imagínense, el mismo hombre, mujer, cierra el grillete, cierra el otro, se ata y está prisionero, porque no ha soltado el pasado. El peso del pasado es una carga que nos aleja del propósito. Cada error, cada herida, cada situación que nos ha afectado negativamente tuvo un propósito, aunque no siempre entendemos por qué pasamos por ciertas cosas. Confiemos en Dios. Él no tira líneas pandas, y eso yo lo tengo muy claro. Solo que nosotros no comprendemos qué está pasando en ese momento. Es satisfactorio decir, pasamos por una situación, perdimos X situación, y decirle, Señor, gracias. Tenemos paz. Entonces, ¿qué no me interesa? Claro que nos interesa. Una pérdida familiar, una pérdida laboral, una pérdida económica, claro que nos va a afectar. No somos de hierro, ¿verdad? Pero tener la paz de decirle, Señor, en mi humanidad yo no comprendo, no sé. Hay muchas cosas que yo le he dicho, Señor, en mi humanidad yo no lo comprendo, en mi humanidad me molesta, en mi humanidad no lo quiero aceptar, pero quiero que usted me enseñe, tú me digas qué es lo que me quieres enseñar con esto. A veces el Señor habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo y nos dice, hijo, suelte esto, suelte el orgullo, suelta la falta de fe. Usted está muy confiado en sus fuerzas y no confía en mí. Pero cuando nosotros vamos, pongámonos en el escenario cuando éramos niños, los que ya estamos algo grandecitos. Cuando un niño se golpea, ¿qué es lo primero que hace? Va donde la mamá. Eso es por lo general, porque uno tal vez es un poco, levántese, hijo, ya, eso no pasó, a mí me ha pasado, ay, hijo, ya. Pero cuando está con la mamá, ya aquella cosa va. ¿Pero por qué? Porque uno con su madre, con su santa madre, tiene esa apertura emocional, que con su mamá es el refugio donde uno se siente seguro. Porque imagínense, uno estuvo dentro de su madre 9 meses. Y yo le digo, yo
yo siempre se lo repito, yo así como me veía todo garrudo y todo galán, yo cuando abrazo con mi mamá me siento niño otra vez, como un niño de 5 años. Y me da esta cosa, digo, cuando me falte esta señora no sé qué va a pasar. Pero ¿qué le quiero decir? Cuando nosotros tenemos una circunstancia, nosotros tenemos que acercarnos así a Dios. Y no acercarnos con pena. Es que yo oro, yo voy a la iglesia y sigo teniendo esto. No tenemos que acercarnos con temor. Entrad confiadamente, dice el Señor. Entonces, Señor, yo tengo este problema. Yo no puedo soltar esta adicción. Yo no puedo soltar esta falta de perdón. Esta persona a mí me cae mal. Y si lo miro, ojalá lo pueda fulminar con la mirada. Seamos sinceros, bien claros. Señor, yo necesito sanar mi corazón. Esto me ata, esto me hace sentir mal y yo quiero ser feliz y pleno o plena. Entonces el Señor va a empezar a quitar, a hacernos remembranza y a decirnos: hijo, hija, tiene que cambiar esto, tiene que dejar esto, tiene que soltar esto. Y cómo nos aferramos a aquello que no queremos dejar, que no queremos perdonar o que no queremos avanzar. Vamos a la palabra, por favor, a Filipenses 3, del 13 al 14. Ok, Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, no es poca cosa lo que tuvimos o lo que aceptamos o en lo que nos convertimos. Fuimos hijos de Dios, pero el Señor es claro en su palabra cuando nos dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Este versículo nos incita a un renunciamiento del pasado para poder alcanzar el propósito en Cristo. Pero si no estamos dispuestos a renunciar al pasado, es muy improbable que nos extendamos a ese propósito que tenemos en Dios. No sé, en el futuro usted puede ser un gran evangelista. Puede estar en el altar, cantando, dirigiendo alabanza, no sé. Todavía creo que aquí en la iglesia hay muchos talentos aún no descubiertos. Predicando acá, siendo usado por Dios en la evangelización. Entonces, esos propósitos en Cristo no podemos dejarlos. Vamos a Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No las conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, cuando nosotros empezamos a deslindarnos de esas ataduras que nos están afectando, Dios empieza a dar plenitud. Puede ser plenitud financiera, pero lo primero que Dios empieza a darle a usted y a mí es paz. Porque muchas veces tenemos recursos, tenemos muchas cosas, pero carecemos de paz. Y eso sí que es lamentable, eso sí es doloroso. Que trabajemos, nos esforcemos y tengamos que comer pan de dolores todos los días porque no tenemos plenitud. Y usted, si así es, me alegro mucho, gana bien, tiene un buen trabajo, hace lo que le gusta, pero se siente mal. ¿Qué le falta? La plenitud de Dios, la paz de Dios, porque ese es ingrediente que le da
sentido a todo lo que nosotros hacemos. Y Dios viene y nos habla y nos incita a que le busquemos y a que confiemos. Pero Dios quiere que le busquemos y que aprendamos a soltar y que tengamos plenitud en la bonanza y en la bendición, no solamente en la carencia y en la necesidad. Eso es lo que Dios quiere, tener esa relación íntima, estrecha con nosotros, para que en todo tiempo sea una conexión vertical constante con Él. Y cuando nosotros tenemos esa relación, aprendemos a soltar las ataduras, empezamos a soltar todo aquello que nos afecta. Vamos a Mateo 11:28, por favor. Es un versículo sumamente conocido. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y vamos al versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso de vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estos versículos los hemos leído infinidad de veces, creo, en este púlpito lo hemos leído. Pero cuando entendemos que Dios nos dice, cuando estén extremadamente sobrepasados por alguna situación, vengan a mí. Pero muchas veces acudimos a X o Y persona que no nos abona con un consejo constructivo. Acudimos a los medicamentos, acudimos a los desahogos momentáneos, acudimos a visitar lo prohibido, acudimos a no hacer lo correcto. Y Dios nos está dando aquí la pauta: venid a mí. Es como cuando usted sabe que tiene un problema, que no lo puede resolver, y que tiene que ir, cuando éramos niños y teníamos que ir con el papá y con la mamá. Yo le digo a mi hijo: híjole, cuando vos tengas un problema, no me escondas nada. Hayas hecho lo que hayas hecho, tenés que ser sincero, porque el primero que te va a ayudar es tu papá y es tu mamá. Así nos empieza a decir Dios: el primero que tienen que buscar es a mí. Yo les voy a... ¿Por qué? Porque como Dios fue quien nos formó, quien nos creó, quien puso aliento de vida en nosotros, es el que sabe cómo poder reparar nuestra alma quebrantada. Y muchas veces nos enojamos, actuamos impulsivamente y no fuimos al Señor, y nos dice: venid a mí, llevad mi yugo. Esto es muy interesante. Y me pregunto, ¿cuál es el yugo de Dios? Entonces Dios nos dice: pongan sus cargas sobre mí. Pero no, agarramos y pedimos para llevar. ¿Por qué? Porque no entendemos que las cargas las podemos poner sobre nuestro Señor. Cuando le digo, ¿por qué pedimos para llevar? Porque tenemos los problemas de una y los de otro, y los del familiar, y los de aquí, y los de allá, y nos sentimos tan sobrepasados. Por eso vivimos en una sociedad, el siglo XXI, la enfermedad del siglo XXI es la obesidad y la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad y la depresión es muy fuerte, es muy improbable que una persona solamente le... ¿Y por qué se siente mal? Si usted trabaja, está bien, ¿y por qué se va a sentir mal? Bueno, hermana Karina no está acá. Este padecimiento clínico no le puede solo decir a la gente: siéntase bien, hombre, porque está acá. Y como está en su mente, y como está en su alma, y como su alma está dañada, necesita un apoyo, un impulso espiritual para poder salir de ahí. Se lo dice a alguien que ha padecido depresión, y depresión profunda, y depresión de llorar, y llorar a mares, de adolescente y de adulto. Entonces yo he entendido
que hay situaciones que no podemos cambiar de manera natural. Tenemos que venir al Padre y decirle: papá, ayúdeme. Porque empezó a soltar la carga. Y qué refrescante y qué bien se siente cuando venimos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, dame paz. Aquí estoy, Señor. No soy perfecto, Padre, pero te necesito. Y Dios empieza a refrescar nuestra alma, empieza a quitar esa carga y podemos ser libres. Dios nos pasa de lo bueno a lo mejor. Soltar duele porque muchas veces nos acostumbramos a vivir con el bien y no nos damos cuenta que Dios quiere llevarnos a lo mejor, a la tranquilidad absoluta. Dios quiere llevarnos a la paz, de lo estable a lo extraordinario. Dejarnos en sus brazos es hermoso. Él es un Padre bueno y solo quiere lo mejor para sus hijos. Decirle: Señor, en ti descanso. Y quiero que vayamos a la palabra Romanos 8:28. Romanos 8:28, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todos los que estamos aquí tenemos un propósito en nosotros. Tenemos un propósito. Dios nos creó con un propósito. Entonces, cuando entendemos que cada proceso y cada situación nos hace tal vez más sabios, más humildes o más agradecidos, decir: Señor, este proceso lo estoy pasando, gloria a Dios. Empieza a soltar todo aquello que no me funciona. Y alguien que tuvo que soltar, que tuvo que cambiar, que tuvo que creer, y a pesar de tanto no logró ver lo que Dios tenía para él, fue Moisés. Porque Moisés, pongámonos en el plano de él, hijo de la hija de Faraón. Realmente desconozco, pero aduzco, pretendo que él tuvo una educación y una vida élite. Una educación, porque recordemos que en esos tiempos Egipto era prácticamente una potencia mundial. Entonces yo sé que Moisés tuvo la mejor educación, el mejor estilo de vida, pero se deslindó de eso porque sabía que tenía un propósito en Dios. Vámonos a Éxodo 2, 11, 12. Éxodo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Imagínense en qué situación se vio envuelto Moisés. O sea, porque algo lo impulsó a proteger a uno de sus hermanos hebreos. ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito, aunque nosotros no lo creamos, aunque ni siquiera nosotros confiemos en nosotros mismos, Dios confía en nosotros y Dios quiere que cumplamos ese propósito. Después de esta situación, el Valdesierto, usted sabe toda la historia, pero imagínense, él tal vez se pudo agenciar que tenía inmunidad, tal vez por ser hijo, nieto de Faraón, pero él huyó. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un propósito en él y huyó al desierto. ¿Por qué son importantes los desiertos? Porque ahí podemos escuchar audiblemente la voz de Dios, no en el ajetreo de todos los días. Él pudo escuchar la voz de Dios, y en ese ajetreo que nosotros tenemos todos los días, tenemos que escuchar la voz del Señor para poder soltar. Y ese
lugar de intimidad, en nuestra oración. Es allí donde nosotros empezamos a pelear batallas, empezamos a matar gigantes y empezamos a renunciar. Vámonos por favor a Éxodo 4, 10, 12. Éxodo 4, 10, 12. Ok. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que hablaba a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Entonces pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Porque Moisés tuvo que soltar sus limitaciones. Hay muchas situaciones que usted y yo podemos decir: ¿y cómo lo voy a hacer? Solamente crea. Solamente crea que Dios va a hacer, Dios va a traer. Aquellos que están emprendiendo, Dios va a traer esos clientes, Dios va a traer esas personas que van a abonar a su negocio. ¿Por qué? Porque si es en el tiempo de Dios, se empiezan a abrir las puertas de los cielos, empieza a venir la bendición de Dios. Moisés soltó su sueño personal de entrar a la tierra prometida. Yo creo que fue muy, muy duro. Luchó, se esforzó y después le dijo que no. Tal vez nosotros estamos sembrando y esforzándonos para nuestros hijos, para que a nuestros hijos no nos cueste lo que a nosotros nos costó, para que nuestros hijos no lloren las lágrimas de dolor y de sangre que tal vez lloramos en algún momento. Y allí donde entra Josué y Caleb. Josué y Caleb soltaron la mentalidad de esclavos y no se contaminaron con la incredulidad del pueblo en ese momento. Perseveraron y vieron la promesa cumplida. Vámonos a Números 14, 24, por favor. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuando hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Caleb creyó la promesa de Dios, porque muchas personas, cuando nosotros les comentamos nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros anhelos, mucha gente puede burlarse, desmeritar o decir: ¿y cómo lo vas a hacer? No estés pensando en eso. ¿Y cómo vas a tener ese empleo? ¿Y cómo te vas a graduar? ¿Y cómo vas a tener? Dios mío santo, cómo fastidia a la gente que no puede ver gracia en ojos ajenos. Por eso le doy un consejo: tenga cuidado a quien le comparte sus anhelos. Hay muchas personas que en vez de abonar, atrasan. Se ha topado con gente que usted le habla con aquella gran emoción: y tengo eso. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y en Ocotepeque, soñando andas. Júntese con gente que le abona. Y si le va a contar a alguien que lo va a bendecirle, está bueno, qué bueno que lo crees, vamos a orar juntos. Tal vez yo no tengo idea ni cómo lo va a hacer, pero lo estamos creyendo a Dios. Por eso nosotros tenemos que analizar a quién le compartimos nuestras cosas. O en la intimidad, usted compártoselo y póngale ese proyecto a Dios, y Dios va a abrir las puertas. Si es de Él, lo va a hacer; si no, no. Y ahí tenemos que también que ser maduros en ese sentido. Josué 9:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Si Dios nos manda a esforzarnos, es porque está en el asunto y porque está con nosotros, y Él es fiel a su palabra. El problema es cuando no nos aferramos a la palabra y seguimos en lo mismo, y seguimos en la misma situación de no soltar el pasado, y seguimos en la misma situación de no creerle a Dios. Cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, las cosas extraordinarias empiezan a pasar. Viene la paz, viene la plenitud, las puertas se abren. Pero tenemos que confiar.
Soltar es un acto de fe. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros ponemos al mando, en el timón a nuestro Señor, Él empieza a guiarnos de una manera tan efectiva que nos da acceso a lugares que no pensamos, a personas que no creíamos que lo podíamos lograr. Pero es eso, cuando aprendimos a dejarnos guiar por Dios y a soltar la incredulidad que muchas veces dice, ¿y si me va mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si estudio esto y no me renta? Si es el propósito de Dios, va a pasar, y eso lo tengo yo tan latente en mi vida que yo sé que Dios no nos deja desamparados. Los que dejamos de creer muchas veces somos nosotros. Entonces, esta noche le pregunto, ¿qué es lo que tenemos que soltar para lograr la plenitud en Dios? Usted y yo en nuestros adentros lo sabemos, y claro que somos conscientes. Pero Dios nos dice que nos quiere hacer verdaderamente libres, nos quiere hacer plenos en esta noche. Si alabanza puede subir, se lo voy a agradecer. Póngase sobre sus pies, por favor. Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en esta noche, Señor. Te pedimos, Padre, que nos guíes. Te pedimos que nos ayudes a soltar para tener un camino ligero, Padre, en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús, ahora nos rendimos, confiamos plena, total y absolutamente en ti. En esta noche, si usted quiere decirle a Dios, tengo esta situación, o Padre Celestial, yo quiero, Señor, que tú me llenes, yo quiero, Padre Celestial, que tú me afiances en esta área, entonces es el momento para ser sinceros. Padre, en el nombre de Jesús, rendimos nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, Padre, y queremos ser, Padre Celestial,